En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 en adelante. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Bienvenidos sean todos a compartir hoy este sabroso evangelio que el Señor nos deja para toda la humanidad. Sí. No era solamente para los de ese momento, sino para el de hoy y para los que vendrán. Así es. Y hoy veremos con claridad esa interrogante que se hacen muchos ateos, esa interrogante que se hacen muchos protestantes, incluso católicos que también se hacen esa interrogante. Y ya la vamos a compartir. Antes escuchemos el saludo de mi querida, hoy está más bonita, hoy está como más bonita Rosita. Saludos, Rosita. Hola, querido hermano, un saludo para todos ustedes, grande, con amor, con cariño, para el mundo entero. Así es, José Toro, para decirle a ustedes con certeza, con seguridad, porque lo dice las Sagradas Escrituras, el alimento que está en la única iglesia, no la tienen las demás. La iglesia de Cristo es donde está el verdadero alimento que el Señor viene a ofrecernos en el día de hoy y todos los días de nuestra vida, el alimento espiritual para alcanzar vida eterna. Pero antes debo decirle a ustedes, como lo dice San Pablo, para poder comprender el texto, para poder aceptar y no caer en esa interrogante, no caer en esa duda, y no caer en esa discusión que hacían los judíos, que hacen hoy los ateos y los protestantes. Como lo dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, quiero iniciar con esta cita bíblica para que se den cuenta que no es por medio de la razón que vamos a entender, que le vamos a creer a Cristo. No. Ese es el error de aquellos que hoy critican, que hoy calumnian este texto bíblico del pan eucarístico, la Santa Eucaristía, que solo la tiene la Iglesia Católica. Y es el único y definitivo culto que nos lleva a la santidad, a la salvación. Escucha cómo San Pablo al pueblo de Corintios lo dice, y hoy para hacerlo nuestro, sí, y dejemos a un lado la rebeldía a la palabra de Dios. Escucha. El que se queda al nivel de la razón no acepta las cosas del Espíritu. El que se queda al nivel de la razón. Eso ha sucedido. Eso está en los ateos, eso está en los protestantes, en los católicos que van a la iglesia y no saben ni a qué van. Se han quedado al nivel de la razón. Si nos ponemos a pensar, es difícil aceptar de que en un pedazo de pan que esté el cuerpo de Cristo. Eso es difícil. ¿Se ha quedado con la razón? No acepta las cosas del Espíritu. Por tanto, no acepta lo que es de Dios, la palabra de Dios que es espíritu, que es vida, vida eterna. No las acepta. ¿Se dan cuenta por qué San Pablo entonces dice que es difícil? Es difícil porque se han quedado, la gran mayoría hoy se ha quedado con la razón.
buscan la manera y le dan vuelta para comprender y entender este texto bíblico y por tanto no lo aceptan. ¿Qué hacen? Calumnian, critican, rechazan, discuten, por la razón. Pero el que se queda con la razón, oye, no acepta las cosas de Dios, las cosas espirituales, y esto es palabra espiritual. Usted lo lee el 6:63 de Juan, para que se dé cuenta cómo el Señor le viene a aclarar, y es la lectura de mañana, pero adelántela para que usted se den cuenta. Que le dice, ustedes creen que yo le estoy hablando de la carne, no, yo lo que le estoy hablando es del espíritu, la carne no sirve de nada, mis palabras son espíritu y verdad. Pero como es la razón, se busca la razón, no son capaces de comprender, y eso es lo que el mundo está lleno de hoy, por la razón, por lo que le diga la razón, por lo que le diga el conocimiento, pero no van a la fe, no van a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Repítalo y sigue. El que se queda al nivel de la razón no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar. Para ellos, para los ateos, para los protestantes, para los católicos que no creen en eso, ¿son qué? Tonterías y no las puede apreciar. Son tonterías. Ya va aquella allá al hambreladillo, a arrodillarse allá, creyendo en mentiras. Sí, para ellos son tonterías. Para los que se han quedado con la razón son tonterías. Para los que no aceptan lo espiritual son tonterías. ¿Cómo es, Rosa? ¿Tú? Para él son tonterías y no las puede apreciar. No las puede apreciar, no las puede aceptar, de que el pan vivo bajado del cielo sea el cuerpo y la sangre de Cristo, y que Cristo esté vivo ahí, no lo pueden aceptar. ¿Qué deben hacer? Escuchen. Pues se necesita una experiencia espiritual. Otra vez, ¿qué deben hacer? Y el mensaje de hoy, pues, para los católicos que todavía están dudando, ¿qué se debe hacer? Pues se necesita una experiencia espiritual. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Una experiencia espiritual. Pero ¿quién tiene tiempo hoy para vivir una experiencia espiritual? Nadie. ¿Con qué tiempo? Salen a las 5 de la mañana y llegan a las 8 de la noche, trabajo y trabajo. Y no se han acostado cuando ya se están levantando otra vez para el trabajo. ¿Dónde van a vivir una experiencia espiritual? ¿Cuándo se van a acercar al sacramento de la Eucaristía? Jamás. Pues déjeme decirle, amados hermanos, que están perdiendo la oportunidad de alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Volvamos a San Juan. Están perdiendo la oportunidad de alcanzar, de vivir. Eso es lo que el Señor es en la Santa Eucaristía, fuente, centro y culmen de la vida cristiana. Lo están perdiendo. ¿Por qué? Porque se han quedado con la razón. Ay de aquellos protestantes, ay de aquellos ateos que se dicen ser ateos, ¿no? Porque realmente deben creer en algo. Se dicen ser ateos. Hay de aquellos católicos que van a la iglesia, pero no viven la experiencia espiritual con Cristo, recibiéndolo. Oye, meditar, pensar por un instante, entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy a la iglesia? Hablar con el vecino, con la vecina. Me quedo en la casa y hablo con él o con ella. ¿A qué voy? Debemos ir a la iglesia a vivir eso, una experiencia espiritual. Saber que en ese pan eucarístico está vivo Cristo presente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Aceptarlo porque la fe me dice que es así, la palabra de Dios me enseña que es así. No debo buscar la razón. No debo pensar como esos judíos, hoy manifestado en aquellos que no creen, que rechazan el mensaje. ¿Cómo puede darme de comer carne? ¿Cómo? La razón. La razón. Esa es la interrogante que se hacen muchos de ellos. Escúchenla. Juan 6:52. Y siguiente. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer carne? ¿Se dan cuenta que se han quedado con la razón? Oye, si el mismo Jesucristo lo está diciendo, ¿por qué tengo que yo oponerme a eso? El de ayer era 6:51 y ahí está cerquita, vamos a retomarlo. El mismo Jesús lo dice. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Es el mismo Jesucristo que lo dice. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso que nos creemos o estamos considerando más que Jesucristo? Es el mismo Jesucristo que nos lo dice. Entonces no usemos la razón, démosle paso a la fe.
Démosle paso a la fe, Señor. Si tú lo dices, yo lo creo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Y qué es ese pan? El pan que yo daré es mi carne. No le busquemos razón. Él dijo, el pan que yo le voy a dar es mi carne. Es mi carne. Entonces la razón me lleva a pensar, y eso es lo que muchos en el mundo, pues, sí, me va a dar un pedazo de carne. No, se necesita una experiencia espiritual. Entrando a eso, vienen las promesas de salvación de Cristo para los que se quedan con lo espíritu, para los que no se quedan con la razón. Escúchenla. Los que se han quedado con la razón primero. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Esos son para los que discuten, esos son para los que se han quedado con la razón, esos son para los que protestan. No tendrán vida en ustedes, lo dice el mismo Jesucristo, no lo digo yo. Lo que están perdiendo. No tendrán vida en ustedes, vida espiritual. Si el Señor tiene ese proyecto de salvación para toda la humanidad, recuerda que dice Pablo a Timoteo, dice en 1 Timoteo, 1 Timoteo 4:10, lo buscan en la casa. Sufrimos y luchamos porque tenemos la esperanza puesta en Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial en los creyentes. Salvación es el plan de salvación del Señor y nos ha dejado ese pan eucarístico para que nosotros nos encaminemos allá. Pero la razón está invadiendo nuestra mente, nuestra forma de pensar, y no nos permite tener un encuentro espiritual para aceptar el mensaje divino de Dios. Pero aquí están las consecuencias o la paga para aquellos que se quedan con la razón y no van en el encuentro eucarístico. Escúchenlo otra vez, Rosa. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Quiénes son los que no lo hacen? Pues los que ellos, por su conocimiento, por el razonamiento humano, dice que eso es imposible, que es imposible. Pero está la otra parte. Para los que sin ver creen, para los que han escuchado el mensaje de las Sagradas Escrituras, las promesas de Dios, aquí está, amados hermanos, el culme de la vida cristiana. Lo que nos vamos a llevar si nos mantenemos en lo espiritual y creemos en su mensaje. Escúchenlo. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Promesa de Dios y no falla. No falla, se lo aseguro, no falla. ¿Para quiénes? Para los que nos esforzamos en creerle sin ponerles peros. ¿Cómo puede darme de comer carne? No, si Él lo dijo, yo lo acepto. La fe me lleva a aceptarlo. Listo, es el Señor quien lo dice. Y promesa, lo maximito para la vida cristiana. Sí, para los que nos decimos ser cristianos. Hay unos que se dicen ser cristianos, pero este texto bíblico lo hacen a un lado, no lo aceptan. Pero para nosotros sí, culme de la vida cristiana, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Para los que dicen, para los que están con la razón, que es un mero símbolo, escuchen. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Sáquense de la mente contaminada que es símbolo. Cristo dice, es verdadera comida y verdadera bebida, no hay duda. El centro de la vida cristiana, por medio del cual nosotros debemos alimentarnos espiritualmente. El centro, escúchenlo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ese es el centro. En que Cristo permanece en mí y yo en él. Él en mí, yo en él. Yo en él y él en mí. ¿Pero qué hay que hacer? Comerlo, participar del banquete. Ese es el centro de la vida cristiana.
Ahora, la fuente que emana vida. Cristo murió para darnos vida a nosotros. ¿No recuerda Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que el que crea en Él tenga vida. Escúchenlo. Como el Padre, que es vida, me envió, y yo vivo por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. Fuente de vida, quien lo coma. Entonces, ¿qué nos impide? Decía el etíope ayer, ¿verdad? ¿Qué me impide a mí que no sea bautizado en este momento? Felipe le dice, el ministro de Dios, el elegido de Dios, enviado, diácono, los primeros diáconos, le dice, crea, crea en Jesucristo. ¿Qué te impide a ti recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Crea en Jesucristo. Porque al creerle en Jesucristo, vas a ver en las Sagradas Escrituras y hacerte o hacernos un examen, una radiografía. ¿Qué pecados tengo? ¿Cuándo fue mi última confesión? Porque quiero recibirlo. Y ahí está el manual. Me dice, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto. Y si todo eso lo tengo, ¿qué debo hacer? Confesarlo. Confesarlo. Y ahí ir con una conciencia limpia, con un alma limpia para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. El libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos 9 y 10, es la voluntad de Dios. Sí, se lo vamos a mostrar con este texto bíblico, para llegar a la santidad, para llegar a lo máximo, para llegar a lo que nosotros anhelamos, los creyentes, la palabra de Dios, anhelamos la santidad, sí, anhelamos la vida eterna. Los que no creen en Dios anhelan lo terrenal y se van a quedar con eso, con lo terrenal hasta que se muera, porque después de muerto no se van a ganar más nada. Pero para nosotros, escuchen, y esto lo creemos, Hebreos 10, 9 y 10. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Jesucristo, para hacer la voluntad del Padre. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, para hacer la voluntad del Padre. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Si ustedes leen desde el 1, se van a dar cuenta que está haciendo la comparación de los sacrificios del Antiguo Testamento con el sacrificio único del Nuevo Testamento, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Anula ya no es el sacrificio con animales, sino con el Cordero que es Cristo. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice, anula otra vez. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Siga. Esta voluntad de Dios, ¿de qué habla? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que seamos santificados. Esa es la voluntad de Dios. Que ustedes y nosotros seamos santos. Ha dejado a su único Hijo para que el que crea en Él se salve y tenga vida eterna. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien lo coma tendrá vida eterna. Es la voluntad de Dios. ¿De qué habla? Es que seamos santificados. ¿De qué manera? Escúchenlo. ¿De qué manera? Por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús hecha una sola vez. ¿De qué manera? Otra vez. Por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Coman, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Tomo pan, ¿no recuerda? A mí me gusta mucho eso, Mateo 26, 26, Marcos 14, 22, Lucas 22, 19. Tomó pan, lo partió, dio gracias y se los dio. Tomen, coman. Le dio pan, pero le dio, este es mi cuerpo. Por ese cuerpo que se ofrece, se dona, Cristo se dona con su cuerpo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan que yo daré es mi carne. Es la voluntad de Dios.
Por medio de él que vamos a ser santificados. Repítalo, Rosa. Es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Y el versículo 19. Así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud. No podemos dudar. No podemos darle paso a la razón. Aquí no podemos darle paso a la razón. Debemos darle paso a la fe. Por eso dice, no, otra vez. No podemos dudar. ¿Se da cuenta? No podemos. Nosotros los católicos no podemos dudar si el Señor lo estableció, si el Señor así lo dijo. Yo debo darle paso a la fe y creerlo firmemente, hacer el esfuerzo y acercarme a recibirlo. ¡Coman! ¡Coman! Dice 26 Mateo. Coman todos. Coman todos. Beban todos. Pero no todos queremos, ¿verdad? Otra vez. No podemos dudar de que entraremos en el santuario. Esa vida eterna que nos ofrece el Señor, entraremos. ¿De qué manera? Vamos a ver. En virtud de la sangre de Jesús, Él nos abrió ese camino nuevo. Ese camino nuevo, ¿recuerda? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos abrió ese camino nuevo. Recuerda cuando compartió con los suyos la última cena, deseaba comer, anhelaba comer esa cena judía, esa cena de Pascua para establecer la nueva. Sí, Él nos abrió ese camino nuevo. Y vivo. Y vivo, yo soy el pan vivo. Yo estoy vivo en el pan. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo. Atención. A través de la cortina, es decir, su carne. A través de la cortina, es decir, su carne. Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Pero terminamos a no dejarnos llevar por la razón. Debemos tener una experiencia espiritual. Les invitamos a vivir esa experiencia espiritual. Hagan el esfuerzo. Es gratis. Sí, es gratis. Vivir una experiencia espiritual es gratis. Démonos la oportunidad. Vamos. Haga un cronograma de sus actividades. Aparta el día con su familia. Maravilloso que fueran en familia y vivieran esa experiencia espiritual. No se queden con la razón. La razón no acepta las cosas espirituales, no acepta las cosas de Dios. Por eso hay tantos hermanos que son protestantes, que son católicos solamente de título, pero que no van a vivir una experiencia espiritual. Le animamos en el nombre del Señor a dejarnos iluminar por su santa palabra. Recuerda, en verdad les digo, el que cree en mí tendrá vida eterna. Sí, ¿verdad? Claro que sí, vida eterna. El que cree firmemente que allí en ese pedacito de pan está el cuerpo y la sangre de Cristo. Tendremos vida eterna y además nos garantiza aquí en la tierra vivir también una vida de paz. Así es, el paraíso aquí en la tierra. Ese es el paraíso, es vivir con Cristo, vivir con Dios aquí en la tierra. ¿Lo podemos vivir? Claro que porque sí, ¿verdad? Esa es la comunión, ¿sí? Sí. Él está en mí, yo en Él. Uh-huh. Y la cita, esa cita maravillosa que usted se aprendió, vamos a recomendársela a ellos para que la busquen en la casa. Juan 7:15. Al revés. 15:7. Ajá. Juan 15:7 la voy a buscar. La va a buscar, ¿y por qué no se la deja para que ellos la... Sí. No, bueno, que ellos la busquen. Sí, el que permanece en mí y mi palabra permanece en ustedes. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Ahí está, tienen compromiso buscar esa tarea. Pero no buscarla por buscarla. ¿Y lo que le promete? Lo cumple. Lo cumple. Es una promesa de Dios, el que permanece en Él. Ajá. Y las palabras permanecen en cada uno de nosotros. Lo que pidamos, Dios lo cumple. Y ya vemos cómo permanecemos en Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pues le invitamos a que nos apoyen. Apóyennos. ¿Verdad, Rosita? Que claro nos apoyen. Que sí, apóyennos en este proyecto Vamos, de evangelización. Dale me no gusta. sean pichirre. diría nuestra unidad, pichirre. Que le den me gusta. Que le den lo que le den, pero Que apóyennos. le den la campanita. Compartan con las demás personas, amigos, familiares. Bueno, ustedes saben con quiénes. Y que esta evangelización, esta predicación llegue a muchas personas que no la han oído y que de repente no tenga quien
se la predique. Así es, y ayúdenos a ayudar. Llevamos un proyecto maravilloso que Dios nos ha permitido iniciar con los de nuestro sector. Sí, no podemos decir con el país porque es muy grande por nuestro estado, pero con nuestro sector estamos llevando un proyecto ayudando a quien necesita. Pero necesitamos del apoyo de ustedes, claro que sí. Échenos la mano. Vamos, el que pueda, por supuesto, el que pueda. El que no, pues con sus oraciones también necesitamos mucho de las oraciones de ustedes para que este proyecto que es de Dios siga creciendo cada día. ¿Verdad, Rosita? Sí, cada día más y más. Y que la gloria siempre sea para Dios. Así es, que Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre nosotros y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.